¿Recuerdas ese jardín del que salían tomates gigantes, calabazas dulces y flores que perfumaban toda la casa? No era magia, era la abuela. Antes de que existieran fertilizantes artificiales y pesticidas industriales, los abuelos ya tenían soluciones naturales que funcionaban de maravilla. Hoy te comparto 21 trucos orgánicos aprobados por la abuela, que no solo cuidan tu salud y la del planeta, sino que también dejan a los productos químicos modernos en vergüenza. Cáscaras de huevo para la tierra rica en calcio. La abuela tenía una regla de oro: nunca tirar nada que venga de la cocina y pueda servirle a la tierra. Las cáscaras de huevo eran su tesoro blanco. Las dejaba secar al sol, las trituraba con una botella o incluso con las manos, y luego las esparcía con cariño en la base de sus plantas. ¿El resultado? Tomates sin podredumbre apical, tallos más fuertes y hojas más verdes. El calcio que aportan las cáscaras es esencial para evitar deformaciones en los frutos. Pero eso no es todo. Los caracoles y babosas odian arrastrarse sobre estos trozos filosos. Así que con un solo ingrediente de cocina, la abuela cuidaba la nutrición de sus plantas y las protegía de plagas. Práctico, simple y 100% ecológico. Agua de cocción de verduras como fertilizante líquido. Después de hervir espinacas, zanahorias o incluso papas, la abuela no tiraba el agua por el desagüe, la dejaba enfriar con paciencia, y cuando ya estaba a temperatura ambiente, la usaba para regar sus macetas y bancales. Esa agua no era simple líquido. Era una sopa nutritiva repleta de minerales esenciales como magnesio, potasio y hierro. Las plantas recibían ese caldito como si fuera un tónico revitalizante. ¿Y cómo respondían? Hojas más verdes, tallos más erguidos y un crecimiento más veloz. Hoy la ciencia confirma lo que la abuela ya sabía. Los residuos de cocción pueden transformarse en fertilizantes naturales muy potentes, sin gastar un peso más y sin contaminar. Círculos de ceniza contra las babosas. En los días de lluvia o humedad, cuando las babosas salían como pequeños monstruos viscosos a devorar todo a su paso, la abuela sacaba su arma secreta: la ceniza de leña. Con cuidado, dibujaba pequeños círculos alrededor de sus plantas más delicadas, como si estuviera marcando un campo sagrado. Las babosas, al arrastrarse, se topaban con la ceniza seca y áspera, lo cual les resultaba insoportable. Daban media vuelta. La abuela nunca usó venenos para combatir plagas. Usaba lo que tenía al alcance, de forma respetuosa y efectiva. La ceniza también aportaba potasio al suelo. 2 beneficios por el precio de uno. Ajo macerado como pesticida natural. El ajo, con su olor fuerte y su poder antimicrobiano, era otro de los aliados infaltables en el jardín de la abuela. Machacaba varios dientes, los colocaba en un frasco con agua y los dejaba reposar por al menos 24 horas. Luego colaba la mezcla, la ponía en un rociador y ¡listo! Un pesticida orgánico capaz de ahuyentar pulgones, mosca blanca, cochinillas e incluso hongos. Lo aplicaba cada cierto tiempo sobre las hojas y tallos, como si las estuviera protegiendo con un escudo invisible. Y lo mejor, sin químicos, sin tóxicos, sin dañar a los polinizadores. La abuela entendía que el equilibrio del huerto también dependía de mantener vivos a los insectos buenos. Caléndulas entre los cultivos para proteger. A simple vista, las caléndulas eran las flores coloridas que embellecían el huerto de la abuela, pero en realidad eran centinelas. Plantaba caléndulas entre los cultivos porque sabía que estas flores repelían a muchos insectos no deseados. Además, atraían a las mariquitas, insectos buenos que se alimentan de pulgones. Esta técnica ancestral de plantas compañeras era su forma de mantener el ecosistema del huerto en armonía. Nunca verás a una abuela plantar solo lechugas. Siempre había flores, y muchas veces, esas flores eran el secreto para tener cultivos más sanos sin un solo gramo de veneno. Cáscaras de plátano como abono directo.
frutas más dulces y flores más grandes, la abuela tenía un secreto: las cáscaras de plátano. En lugar de tirarlas, las enterraba cerca de las raíces de sus plantas. El plátano es rico en potasio y fósforo, dos minerales esenciales para el desarrollo de flores y frutos. Las rosas, por ejemplo, florecían como en los cuentos, y no hacía falta compostarlas primero. Simplemente las cortaba en trozos pequeños y las enterraba. Con el tiempo, el suelo se volvía más fértil, más esponjoso, más vivo. Una solución tan simple como poderosa, nacida en la cocina y abrazada por la tierra. Compost de restos orgánicos hecho en casa. Si algo tenía la abuela, era paciencia, y eso se notaba en su compostera. Cada día, los restos de frutas, verduras, cáscaras, hojas secas y hasta servilletas sin tinta iban al montón de compost. Lo removía cada semana, lo humedecía si hacía calor, y esperaba. Con el tiempo, esa montaña de desechos se transformaba en un humus oscuro, rico y oloroso a bosque. Nada se desperdiciaba, todo volvía al ciclo. Este abono casero era mejor que cualquier fertilizante comprado, porque además de nutrir, llenaba el suelo de microorganismos benéficos. Un jardín que tiene compost tiene vida. Trampas dulces para hormigas con azúcar y bicarbonato. Cuando las hormigas se convertían en una molestia, la abuela no salía corriendo a comprar veneno. Mezclaba azúcar con bicarbonato en partes iguales y lo colocaba cerca de los caminos de hormigas. El azúcar las atraía, pero el bicarbonato actuaba como veneno natural. Al no poder digerirlo, la colonia desaparecía sin necesidad de químicos. Un truco tan antiguo como silencioso, que solucionaba el problema desde la raíz sin dañar el entorno. Ingenioso, barato y heredado de generaciones pasadas. Pozos de café para enriquecer el suelo y ahuyentar gatos. El aroma a café no solo despertaba a la familia por la mañana, también era parte del jardín. Los pozos de café que quedaban en la cafetera se secaban y se esparcían en la tierra. Aportaban nitrógeno, mejoraban la textura del suelo y favorecían el crecimiento de plantas de hojas verdes. Además, los gatos del vecindario, que veían el jardín como su baño personal, odiaban ese olor intenso y evitaban acercarse. Otro ejemplo perfecto de cómo la abuela usaba sus recursos sin gastar un centavo de más. Asociación de cultivos: maíz, frijol y calabaza. En el rincón más soleado del huerto, la abuela sembraba una combinación mágica: maíz, frijol y calabaza. Esta técnica milenaria, conocida como las 3 hermanas, era perfecta. El maíz crecía alto y servía de tutor natural para las enredaderas del frijol. El frijol, por su parte, enriquecía la tierra fijando nitrógeno. Y la calabaza, con sus hojas grandes, cubría el suelo, retenía la humedad y evitaba que crecieran malas hierbas. Una sinergia perfecta que producía comida en abundancia sin agotar la tierra. La abuela no necesitaba monocultivos, ella trabajaba con la naturaleza, no contra ella. Cáscaras de cítricos como repelente de gatos y hormigas. Para la abuela, cada cáscara tenía una segunda vida. Las de naranja, mandarina o limón nunca terminaban en la basura. Las cortaba en trozos y las ponía alrededor de las plantas más vulnerables, especialmente las de hojas tiernas. ¿Por qué? Porque los gatos no soportan ese aroma cítrico intenso, y las hormigas tampoco. De esta forma, protegía su huerto de visitas indeseadas sin dañar a ningún ser vivo. A veces también las dejaba secar y las molía para usarlas como repelente seco. Un truco sencillo, perfumado y completamente natural, que además dejaba el jardín con un aroma delicioso. Recolección de agua de lluvia en barriles. Cuando llovía, la abuela salía con una sonrisa. Sabía que el cielo le estaba regalando oro líquido. Junto al tejado, tenía siempre un barril limpio y bien ubicado para recolectar toda el agua posible. Esta agua, libre de cloro y productos químicos, era perfecta para regar sus cultivos. Las plantas lo sentían, crecían con más vigor,
con hojas más brillantes y raíces más profundas. Y lo mejor, sin pagar ni una sola moneda. En tiempos de sequía o restricciones, esa reserva natural salvaba todo el jardín. Infusión de cebolla contra hongos y bacterias. Cuando las hojas comenzaban a mostrar manchas extrañas o los tallos se volvían débiles, la abuela recurría a las cáscaras de cebolla. Las hervía por unos minutos, dejaba enfriar la infusión y luego la usaba como rociador. Era como darle un té curativo a las plantas. Este líquido no solo combatía los hongos y bacterias, sino que también estimulaba el sistema inmunológico vegetal. La cebolla, con su carga natural de azufre y antioxidantes, era su medicina secreta del huerto. Rotación de cultivos para evitar plagas y enfermedades, una lección que repetía cada año. Donde hubo tomates este año, el próximo no debe haberlos. Cambiar de sitio los cultivos era esencial para ella. Sabía que plantar siempre en el mismo lugar agota los nutrientes del suelo y facilita que las plagas se instalen cómodamente. Con la rotación, el suelo se renovaba y las enfermedades no encontraban hogar. Es una estrategia ancestral que muchos han olvidado, pero que garantiza cosechas más sanas y abundantes sin usar ni una gota de químico. Agua de cáscara de huevo como fertilizante líquido. Además de usar las cáscaras trituradas, la abuela preparaba un té de calcio. Ponía las cáscaras en un frasco con agua durante varios días, dejándolas macerar. Luego colaba y usaba ese líquido para regar. Este fertilizante casero era una bendición para tomates, pimientos y berenjenas, que suelen sufrir por falta de calcio. Las plantas agradecían con frutos firmes, sin manchas y sin enfermedades como la temida podredumbre apical. Un fertilizante líquido, gratuito y hecho con lo que normalmente se tira. Pan viejo contra hongos en la tierra. Nada se desperdiciaba, ni siquiera el pan duro. Cuando el suelo mostraba signos de enfermedad, como hongos o moho, la abuela desmenuzaba pan viejo, lo dejaba fermentar con agua unos días y luego aplicaba esa mezcla sobre la tierra. El pan fermentado actuaba como un probiótico natural, favoreciendo a los microorganismos buenos que expulsaban a los patógenos. Era como hacer yogur para la tierra. Una técnica poco conocida, pero extremadamente efectiva y ecológica. Plumas de gallina como fuente de nitrógeno. Las gallinas del patio no solo daban huevos, también daban fertilizante. Cuando mudaban plumas, la abuela las recogía con cuidado y las añadía al compost. Sabía que las plumas estaban cargadas de nitrógeno, un nutriente esencial para el crecimiento de las hojas. Al descomponerse lentamente, liberaban su riqueza poco a poco. El compost ganaba calidad y el jardín, verdor. Todo se aprovechaba. Incluso lo que parecía inservible. Té de manzanilla para plantas enfermas. Cuando una planta parecía enferma, sin energía o con hongos, la abuela preparaba té de manzanilla, igual que para una persona con gripe. Lo dejaba enfriar y lo aplicaba en las hojas, el tallo y la base de la planta. Este remedio natural tenía efectos calmantes y antifúngicos. En pocos días, la planta comenzaba a mejorar, como si hubiera recibido un abrazo. La manzanilla también ayudaba a que las semillas germinaran con más fuerza si se usaba en el riego. Cáscaras de pepino contra cucarachas del jardín. Aunque parezca extraño, las cáscaras de pepino eran el truco silencioso contra las cucarachas del jardín y la compostera. Las colocaba cerca de los puntos de entrada o debajo de las macetas. El olor del pepino fresco era tan fuerte para estos insectos que simplemente huían. Un repelente totalmente natural, sin veneno y sin contaminación. Un secreto que pocos conocen, pero que demuestra cuánto sabía la abuela de la vida que se mueve bajo las hojas. Riego al amanecer o al atardecer, nunca a pleno sol. La abuela observaba el sol como un reloj. Sabía que regar al mediodía era malgastar el agua y quemar las hojas. Por eso, salía temprano o al atardecer con su regadera de lata, moviéndose planta por planta.
Así, la tierra absorbía mejor la humedad y las raíces podían nutrirse con calma. Con ese simple hábito, las plantas sufrían menos estrés, se enfermaban menos y requerían menos agua, algo que la tecnología no ha logrado mejorar. Jabón neutro con agua contra pulgones. El último truco era tan sencillo que parecía magia. Una gota de jabón neutro diluida en 1 litro de agua, bien agitada, y aplicada con un atomizador directamente sobre los pulgones. El jabón cubría su cuerpo y los asfixiaba sin dañar la planta. No era tóxico, no contaminaba y no afectaba a los insectos benéficos si se usaba con moderación. Era la forma más simple de mantener el jardín bajo control, sin químicos agresivos y sin perder la armonía. Hoy, que todo parece tener una versión química y comercial, los trucos de la abuela vuelven con fuerza. Son soluciones simples, naturales y, sobre todo, efectivas. No solo cultivan alimentos, también cultivan respeto por la tierra, amor por lo sencillo y gratitud por lo que tenemos en casa. Si te gustaron estos 21 trucos, déjame un comentario con el que ya conocías o el que te sorprendió más.